Bueno, ofrezco una disculpa por la interrupción a la videoconferencia, pero tuve una suspensión del internet en la computadora y pues por supuesto se me fue toda la señal. Bueno, pero vamos a continuar. Vamos a continuar viendo la presentación que teníamos. Ujú. Muy bien. Y estábamos hablando un poquitito sobre Helen Keller y quién era Helen Keller. Bien, esta eh, pionera, esta guerrera realmente fue una mujer brillante y ella a la edad de sus 19 años, perdón, de 19 meses, no años, sufrió una grave enfermedad que le viene a provocar la pérdida total de la visión y la pérdida total de la audición. Les decía que entre los términos que me interesa ir aclarando acá dentro de la videoconferencia, están justamente, hablaba de la persona sordomuda. La persona sordomuda per se no existe, ¿ok? La persona es sorda, no habla porque acordémonos que el lenguaje se da por una imitación de los sonidos que los niños y las niñas escuchan. Obviamente, al no escuchar sonidos, pues entonces no logran hablar, pero no significa que la persona sea sorda, porque no es, perdón, muda, porque no es muda, es que simplemente no escucha. Entonces estamos hablando de personas sordas. Otra cosa muy importante son esos términos correctos de persona ciega o persona sorda. No, no, en la sociedad hemos encontrado que con el paso del tiempo se le ha tendido a llamar de diferentes formas. Por ejemplo, la persona con compromiso auditivo o con compromiso visual o la persona con especial. Esas cosas, esos términos no existen. Este, en realidad, desde, desde el ente, desde el ente rector en Costa Rica, de todo lo que tiene que ver con política y con planes de acción en esta población con discapacidad, este, encontramos que los términos correctos que se establecen y que inclusive son términos que los solicitan, los prefieren las personas con discapacidad, es precisamente persona ciega o persona sorda. Ujú. Así es que no nos tenemos que sentir mal porque utilizamos esos términos. Muchas de las veces encontramos gente que dice, pero es que suena muy feo, pero es que suena como muy peyorativo, como muy insultante. No, no es peyorativo, no es insultante. Más bien por el contrario, desde el momento en el que estamos hablando, por ejemplo, cuando hablamos de eh, persona ciega, estamos hablando en un término positivo y no persona no oyente, porque ya la palabra no es una negatividad de la condición. Entonces,
vamos a hablar de persona ciega, persona sorda, eh, en estos casos. ¿Ok? Bueno, resulta ser que Helen Keller, una mujer, em- como les decía, brillante y emprendedora, ella tiene que luchar precisamente con esa condición de discapacidad y ella entra a un instituto. Su mamá, su papá logran y la meten en el Instituto Perkins, que era un instituto para ciegos, y tiene una persona que le ayuda, una persona tutora, una joven especialista, famosa dentro de su historia de vida, como lo es justamente Anne Sullivan. ¿Ok? Em, y esta persona, Anne Sullivan, viene y se encarga de toda su formación y viene y logra pues todo un avance con Helen Keller. En Costa Rica existe el Instituto Helen Keller que este, mm, precisamente atiende este tipo de personas con discapacidad visual. En este caso, estamos hablando de personas ciegas o con visión disminuida, que serían las personas que tienen rasgos o rastros más bien de luz, lo que se llaman rastros de luz, pero que definitivamente pues sí se les cataloga con una condición de discapacidad. Bien, continuando con con nuestro tema, el tema que tenemos hoy, un segundito por acá, para ver si esto me deja. Vamos a ver. Vamos otra vez a proyectar. Ujú. Vamos a ver entonces algunas recomendaciones generales. Eh, si no hemos estudiado una carrera atinente directamente a la atención de personas con discapacidad, nuestro actuar para dirigirnos a ellas y a ellos generalmente viene a ser un actuar alterado. No viene a ser nuestro actuar, natural, espontáneo, que tenemos con toda la gente. Entonces, debemos de procurar evitar ciertas condiciones. Ahí tenemos la primera, actuar con naturalidad. El trato que debemos mantener ha de ser lo más parecido posible al que dispensamos a cualquier otra persona. Posiblemente tengamos que hacer algunas variantes, pero algunas variantes de las acciones, no de nuestro actuar. No de nuestro proceder, no de nuestra naturalidad para estar con las personas con discapacidad. Debemos de evitar el paternalismo y el proteccionismo excesivo. Las personas con discapacidad no necesitan que estemos encima de ellas, excepto para necesidades concretas de las que ya estaremos informados o que ellas mismas nos puedan indicar. Pero muchas de las veces, em, y también pensemos, un pecado de amor que también se comete desde las familias, ¿no? Desde mamá, papá y familias, ese paternalismo, ese proteccionismo excesivo,
de, de, de no permitir que desarrollen ningún tipo de habilidad, que desarrollen ningún tipo de habilidad social, muchas de las veces hasta de habilidad laboral, em, por ese afán de protegerles, por ese afán de cuidarles, que al final pues viene a dar en detrimento de las personas con discapacidad porque, porque no llegan a sentirse plenas de su posibilidad de autonomía y de independencia, desde o partiendo de lo que se lo permita su condición de discapacidad. Bien. Eh, Otras de las veces, pena o lástima. Las personas con discapacidad desean vivir en situaciones normalizadas y que no se valore lo que hacen por el mérito, que se valore lo que hacen por el mérito que tiene y no por ser una persona con discapacidad. Vea, esta condición de la pena o lástima es, y la anterior también, es sumamente común en la sociedad. Es sumamente común en el proceder de las personas y yo no voy o sea, yo no voy a andar muy lejos y estoy segura que si cada una de ustedes se pone a pensar en alguna persona familiar, se da cuenta que en la familia les tienen. En mi familia las hay. En mi familia las hay personas que, que si ven a una persona en la calle, este, tratando de cruzar una acera y va quizá en una silla de ruedas y las aceras en nuestro país son el espacio menos accesible que pueda existir para las personas con discapacidad física y su comentario es, ay, pobrecito, ay, qué lástima. Ah, no, si aquella persona con discapacidad salió de su casa solo o sola en su silla de ruedas, es porque esa persona sabe que puede hacerlo y es porque sabe que va a lograr su objetivo de alguna manera. Si piensa que no logra su objetivo con esa completa independencia, posiblemente salga acompañado con alguien o acompañada para que esa otra persona le ayude a empujar la silla de ruedas. Entonces, tengamos cuidado con estos comportamientos que, como diría el chavo, sin querer queriendo, se nos tienden a salir. El miedo o rechazo. A menudo no sabemos cómo tratar a una persona con discapacidad o su condición nos genera repudio. ¿Por qué nos genera repudio? Porque quizás su condición es de discapacidad física y entonces se encuentra en un babeo constante, un babeo que hay que estar limpiando constantemente. ¿Mm? Entonces aquello nos va a generar repudio em, o nos va a generar ese miedo de no saber cómo dirigirme a aquella persona. Este, y muchas de las veces esa condición de discapacidad física no necesariamente tiene una repercusión en su capacidad mental o en su capacidad intelectual y cognitiva. Entonces, nos damos cuenta de estas personas que,
que son increíblemente capaces cognitivamente, que han sido genios, que han sobresalido en el mundo y, em, y al final, no, y al final son gente que no, es mentira que no logran entender lo que nosotros estamos diciendo, no logran entender lo que estamos tratando de expresar, nos están entendiendo perfectamente bien, pero resulta que aunque nos estén entendiendo perfectamente bien, creemos que no es así. ¿Por qué? Por su apariencia física. ¿M? por, Porque tal vez su discapacidad física es realmente aguda. Entonces, no confundimos esa condición. Bien, y la impaciencia. Esa es otra que se nos sale por todo lado. Algunas personas con discapacidad no van a nuestro ritmo, no logran ir a nuestro ritmo. Y en una sociedad tan acelerada como la que tenemos hoy en día, en una sociedad donde todo es corriendo, donde todo es express, donde todo es rápido, tendemos a perder la paciencia con las personas con discapacidad porque no nos siguen nuestro ritmo. Ok, ahora, ¿cómo popularmente hemos llegado a llamar a las personas con discapacidad? Palabras que algunas se han normalizado desde, desde lo correcto, desde lo normal, em, palabras que no, no se han analizado socialmente para pensar que se pueda estar lesionando a una persona. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, incapacitado. Incapacitado nos viene a decir que es una persona faltó de capacidad o de aptitud para hacer algo. ¿Ok? Recordemos la definición de discapacidad que se maneja actualmente. En la definición de discapacidad que se maneja actualmente, importantísimo es tomar en cuenta que la sociedad es quien viene al fin y al cabo a generar esa condición de discapacidad. Ujú. Entonces, resulta ser que dentro de la definición tenemos que es una interacción entre las personas que presentan una o varias deficiencias y las barreras que el entorno le generan y que le evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones que las demás personas. Esa es la definición de discapacidad. En la definición de discapacidad se hace énfasis principalmente en las barreras establecidas a nivel social. Y yo me he puesto a pensar y he observado lugares, por ejemplo, en donde yo digo, bueno, es que si aquí existiera
por poner un ejemplo, una persona que hable lesco en oficinas X, esta persona con discapacidad auditiva perfectamente podría comunicarse y perfectamente podría haber un entendimiento fluido, normal, y si es una atención al cliente, podría haber una atención al cliente de maravilla. ¿Dónde se está imponiendo la discapacidad? Desde la institución, porque la institución, como lo hablábamos en la primera videoconferencia, justamente, y tomando en cuenta que Costa Rica es un país de derecho y que Costa Rica tiene firmados los convenios internacionales para el respeto de los derechos de las personas con discapacidad, esa institución y todas las instituciones en nuestro país deberían de tener una persona que hable lesco y que atienda a aquella persona con discapacidad. Entonces, cuando estamos hablando de una persona incapacitada, le estamos depositando la responsabilidad a esa persona, porque estamos hablando de alguien con falta de capacidad o de aptitud para hacer algo. Impedido. Impedido significa que no puede, que no puede llevar a cabo. Y estas dos palabras son palabras súper naturales en nuestra sociedad. Pero tenemos que comenzar por nosotros y por nosotras a ir cambiando esa visión, a ir explicándole poquito a poco a las personas que lo utilizan y diciéndole, es que esta palabra significa tal cosa y que no está correcta. Ustedes van a ser profesionales y la expectativa es que sean profesionales con una mente abierta a la inclusión, a una verdadera inclusión. Y una verdadera inclusión conlleva ese respeto a la hora de dirigirnos, a la hora de expresarnos y de comunicarnos, tanto con una persona con discapacidad, así como de comunicarnos acerca de las personas con discapacidad. Imbécil, una persona falta de razón, una persona alelada. ¿Y cuántas veces tal vez se nos sale y decimos, ah, no, 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 es que ese es un imbécil? Inválido. Inválido es otra de las palabras del diario vivir. Inválido significa una persona sin valor, no válido, no, válido, válido de valor, no válido, sin valor. ¿Qué estamos diciendo entonces cuando decimos que es una persona inválida? Y ni siquiera le ponemos la condición de persona de primero, sino que decimos, ese es un inválido. ¿Mm? Minusválido, parecida a la persona, al término inválido. Minusválido
es menos válido. O sea, que es una persona con menos valor. Es interesante porque justamente buscando estas imágenes que tiene la presentación, em, yo tengo que montarle a la presentación todas las referencias bibliográficas de cada una de las imágenes que ustedes ven acá en la presentación. Entonces, eh, em, por respeto de autor, y aunque yo busqué las imágenes en una base de datos libre, ¿verdad? Que permite el uso libre de las imágenes, igualmente tengo que respetar, ¿verdad? Las imágenes. La autoría. Y me llamó montones la atención porque hay una de las imágenes que se llama dentro de esta página. El nombre de la imagen es Ciudad accesible para minusválidos. Hombre afro discapacitado positivo en silla de ruedas saliendo del edificio en rampa al aire libre en otoño. Así se llama la imagen y así lo tengo que poner yo en su referencia bibliográfica. Pero dice ciudad accesible para minusválidos. Es que nos faltan años luz para poder evolucionar en ese respeto. Y ustedes como profesionales en atención al cliente, porque ustedes van a estar constantemente atendiendo estudiantes, atendiendo personas que llegan a consultar, tienen que ir marcando con un granito de arena la diferencia del trato hacia estas personas. Subnormal, por debajo de lo normal, o sea, una persona inferior. Otros términos, otras formas. Mongolito, a las personas con síndrome de Down se les tiende a decir mongolito. Y, y, y es que yo lo recuerdo, por ejemplo, de familiares ya adultas mayores, que se han criado bajo todos estos términos, ¿no? Y no lo ven lesionador, ni lo ven mm, que esté violando derechos, no, lo ven hasta como con un trato cariñoso. Ah, es que es un mongolito, así como un trato bonito, cojo, manco, pobrecito, faltico. Ese es otro término que se utiliza un montón, sobre todo para personas con discapacidad intelectual, personas con algún retardo mental. Y entonces, no, es que él es faltico, deforme. Vimos subnormal, anormal. ¿Ok? Anormal viene a ser el radical, no es del todo normal. Comencemos por preguntarnos qué es la norma, qué es lo normal. Deficiente, demente, paralítico, tullido.
Esa palabra tullido también. Son palabras que yo le pongo atención a la sociedad y entonces voy como registrando cuáles se repiten con mucho más regularidad. Y la palabra tullido es una palabra que se repite con muchísima regularidad. Ah, no, es que él está tullido en una silla de ruedas. Sordomudo, que ya hablamos justamente de esa condición de la persona sordomuda. Puede ser sordociega, pero no sordomuda. Lo que hablábamos ahora de, de la burla y de los chistes. Yo creo que nadie se ha escapado socialmente, nadie se ha escapado socialmente. Primero, de haber escuchado un chiste sobre personas con discapacidad y segundo, de haberse reído. Nadie se ha escapado. Pero bueno, como decía la Biblia, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Cuando Jesús dijo eso, que tenían a María Magdalena y que el pueblo le pedía a, a Jesús que juzgara y que sentenciara a María Magdalena, y él se volvió y dijo, quien esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y le dice a María Magdalena, levántate y vete en paz. Em, pero imagínense cómo estaba todo ese gremio que todo el mundo la rayó. Nadie se quedó, nadie estaba libre de pecado. Veamos esta imagen. Tenemos al señor del banco muerto de risa. ¡Jua, jua, jua, jua! Y el joven con una discapacidad visual le dice, perdone, ¿qué parte de lo que he dicho le hace tanta gracia? Que tengo 25 años, que soy estudiante, que quiero una hipoteca. ¿Qué parte? Y por supuesto que el del banco pues está muerto de risa por la discapacidad que tiene el joven y por los anteojos que anda, etcétera. Otro chiste. Me parece que García se está tomando demasiado en serio su trabajo, dice el policía que está montado en el vehículo policial. Y el otro le está haciendo la alcoholemia a una persona en silla de ruedas. Como el gran chiste. Discapacidad auditiva. Hablemos un poquitito de este tipo de discapacidad y algunos tips de cómo comunicarnos con estas personas de una manera más efectiva. Llama la atención de la persona tocando su hombro. ¿Ok? A veces se nos enreda la discapacidad auditiva con la discapacidad visual. ¿Mm? Entonces, una persona con discapacidad auditiva muchas de las veces se nos enreda y qué sé yo, le hablamos durísimo. No, no está escuchándonos. No está escuchándonos. O igualmente,
Le hablamos durísimo a una persona con discapacidad visual. Ella tiene discapacidad en sus ojos, no en sus oídos. Y le hablamos durísimo. ¿Mm? Entonces, la discapacidad auditiva, llamemos la atención. Importante es hacerle un toque suave en su hombro para que no invadamos de manera muy agresiva su espacio personal. Y usted, no, 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 un toquecito, nada más para llamar la atención de esa persona si es que necesito decirle algo. Háblele de frente, mirándole, nunca le dé la espalda. Si usted está atendiendo a una persona con discapacidad auditiva, esta persona posiblemente le esté leyendo los labios o si hablan en lesco, pues mejor. Pero si no, le está leyendo los labios y le está viendo sus ademanes, donde usted señala algo, donde usted hace el ademán de escribir. Pero eso se nos va y ojalá que usted esté atendiéndole a nivel profesional y esta persona llegue y de algo le hace ver que requiere, no sé, algún recurso, algún libro, algo, y usted le dice, sí, un momentito, perfecto, pero usted se vuelve a buscar aquello y buscándolo, sin querer queriendo, le dice, mira, sí tenía uno, pero ahora que me acuerdo lo presté y me lo devuelven mañana, pero todo eso se lo dijo de espaldas. La persona no le está oyendo. Si usted desconoce el lenguaje de señas, hable lento y claro. Ojalá con el rostro bien iluminado. En la oscuridad le es más difícil. Pero vean, una cosa es hablar lento y claro y otra cosa es que usted le diga, no tenemos, lo presté. No, no es necesario. Recuerden la mayor naturalidad posible. Así como yo les estoy hablando hoy, así como les estoy dando la videoconferencia, así hay que hablarles. Simplemente tratando de vocalizar bien, despacio. Em, hay personas que les cuesta porque hay personas que no vocalizan bien, entonces casi que no abren la boca como para hablar. Y eso es mucho más difícil. Y algo muy importante es que usted verifique si la persona comprendió el mensaje. Verifique que lo comprendió. Usted puede escribirle en un papel para ver si lo comprendió. Lo primero que hago es invitarles a que aprendan lesco. O sea, el tipo de trabajo que ustedes como profesionales van a desempeñar que implica la atención al ser humano, les demanda saber de estas cosas. Si usted fuera una persona informática que se encierra en su computadora todo el día porque ese es su tipo de trabajo, es usted y la computadora y usted. Quizás no lo requiera tanto, pero su trabajo sí. La discapacidad visual, igualmente, vamos a tocar
ligeramente su hombro. Pero aquí no es para que la persona se vuelva a verme. Tiene discapacidad visual. Aquí es para que la persona se dé cuenta que usted está ahí, que usted está presente y que va a hablarle. ¿Ok? Algo muy importante es que si la persona se va a desplazar a otro lado y necesita ayuda para desplazarse, usted no le agarre de ninguna parte de su cuerpo. Venga, yo le ayudo y le va a ayudar con todo el cariño y con todo el amor del caso y con toda la disposición del caso. Pero no le agarre ninguna parte del cuerpo. Simplemente dígale a la persona ciega que le ponga su mano en el hombro por la parte de atrás y usted camina delante de esa persona. Usted va caminando del lado derecho. Usted va caminando y la persona le lleva la mano puesta en el hombro. Les garantizo que si usted va a doblar a la derecha, va a doblar a la izquierda, la persona con solo que sienta el movimiento de su cuerpo girar para un lado o para el otro, ya sabe que tiene que doblar y que le va a seguir a usted. ¿Mm? No deje a esta persona sola sin advertírselo primero, porque ella no se está dando cuenta que usted se retiró. Em, Tiene que decirle, voy a retirarme un momentito, voy a ir a buscar el documento que usted necesita, por ejemplo. Deme un momento. La persona no sabe que usted se retiró. Y si usted no se lo dice, tal vez la persona va a necesitar comunicarse o comunicarle algo a usted y le va a estar hablando. Y la persona no sabe que usted no está. En materia de discapacidad visual, es muy interesante el manejo del perro guía. Es muy importante tener en cuenta que estos perros están trabajando. El perro guía no es una mascota. El perro guía es una herramienta para la persona ciega. Entonces, son perros sumamente tiernos, muy bien entrenados, por supuesto. Pero estos perros no debemos tocarlos. ¡Ay, qué lindo! ¡Uy! Y se deja tocar. ¿Y el perrito? El perro guía no debe de tocarse nunca. Es más, si tocamos un perro guía y por el cariño que le hacemos, el perro se distrae de su labor, el perro es sancionado después. Porque estos animales aprenden por reforzamiento positivo o negativo. Y el perro no puede darse el lujo de distraerse ni un segundo, porque el perro es prácticamente quien le va salvando la vida a aquella persona. Entonces no se puede dar el lujo de distraerse. Y muchas de las veces nosotras y nosotros lo distraemos porque le hacemos cariño. Y si la persona ciega nos dice que por favor no lo toquen, nos parece de muy mal gusto. Entonces vamos a pensar, ay, pero qué odioso, ni que fuera, ¿y por qué no se puede tocar? ¿Qué varas? ¿Qué varas no?
es que el perro está trabajando y no se puede distraer. ¿Mm? Estos animales tienen el derecho de entrar a cualquier aposento y se han encontrado lugares en donde les dicen, bueno, usted puede entrar, pero el perro tiene que esperar aquí. No, tiene totalmente otra connotación estos animales. La discapacidad intelectual. La discapacidad intelectual, mm, así como la discapacidad mental, em, este, a veces se las trae, porque a veces no es una discapacidad que se observe tan fácilmente, a veces. Ujú. Entonces, em, estrategias, responderles a las preguntas que nos están haciendo, pero asegurándonos que nos están comprendiendo. Em, Tratemos de limitar la ayuda a lo necesario para que la persona se desenvuelva de la mejor manera posible. Recordemos que a nivel de estudiantado, todas estas personas con discapacidad están siendo inmersas en las aulas regulares. Entonces, una persona, por ejemplo, con el trastorno del espectro autista, es complejo, es sumamente complejo, porque dependiendo del nivel de autismo que tenga y dependiendo de las habilidades sociales que haya logrado desarrollar y de la estimulación que haya recibido desde pequeño o pequeña, em, la comunicación con esta persona va a ser súper difícil y súper cerrada. Entonces, tenemos que tratar de facilitarles su autonomía, inclusive de facilitarles ese desarrollo de habilidades. La discapacidad física. Aquí estamos hablando de falta de miembros superiores, falta de miembros inferiores. Un detalle muy interesante es que no, no nos detenemos nunca a pensar que yo mañana podría estar así. Hoy tengo mis brazos, hoy tengo mis piernas, hoy escucho, hoy veo, hoy comprendo, pero mañana no. Un accidente de tránsito, un derrame cerebral, una enfermedad X como la meningitis, puede perfectamente llegar a convertirme en una persona con discapacidad. Entonces, no, no nos imaginamos que podemos llegar a encontrarnos en una condición de esas. Para hablar con una persona que se encuentra en silla de ruedas, situarse de frente y a su misma altura. Muchas de las veces le vamos ayudando a empujar la silla de ruedas, pero le vamos hablando y la persona casi que se va volviendo como la chiquita del exorcista, ¿verdad? Volviendo completamente su cabeza para tratar de escucharle a la persona que le va hablando y de responderle. Entonces, si le necesito hablar, mejor me detengo
me voy, le hablo de frente y ojalá bajo a su misma altura. Em, Tratar de usar las facilidades que me ofrezcan las, las instituciones, en este caso las rampas, los ascensores. Nunca ayudemos a una persona con discapacidad, pensemos en física, o auditiva o visual, sin haberle preguntado. Nunca. De buenas intenciones se llena el infierno, creo que dice un dicho. Con permiso. Em, Muchas de las veces yo he encontrado gente que de muy buena intención ha tratado de ayudar a las personas con discapacidad, por ejemplo, en la calle. Entonces, eh, no sé, hay una persona con ciega esperando en una esquina y entonces usted asume que esa persona quiere cruzar. Y al asumir que esa persona quiere cruzar y ojalá el semáforo se pone en rojo, en verde, perdón, y entonces usted inmediatamente la agarra y le dice, venga, con mucho gusto yo le ayudo a cruzar. Venga, venga. Y corre a cruzarla. Y corre a cruzarla con muy buena intención. Pero resulta ser que esa persona lo que estaba era esperando a otra. No tenía ninguna intención de cruzar. Entonces, eh, pensemos en que las personas con discapacidad son personas capaces de tomar decisiones y, eh, y de decirnos si necesito ayuda o no necesito ayuda. Bien, ok. Eh, Vamos entonces ahora a ver, por ejemplo, personas que usen muletas. Debemos ajustar nuestro paso al paso de ellas. Tenemos que procurar mantener la atención ante cualquier obstáculo. Una persona en muletas que se golpee contra un obstáculo va a dar al suelo porque pierde el equilibrio. Nunca le separemos las muletas de la par. Usted llega y le dice, venga, venga, siéntese acá. Le ofrece un asiento. Perfecto. Deme, yo le ayudo y le coge las muletas y se las pone por allá. Si esa persona necesita salir de ahí con carácter de emergencia, ¿con qué va a salir? ¿No tiene con qué? Siempre le vamos a mantener las muletas a la par. ¿Mm? También lo de los obstáculos aplica para las sillas de ruedas. Otra cosa, la silla de ruedas pasa a ser
un elemento sumamente importante y personal para la persona con discapacidad. Entonces, no, no nos recostemos a ella o no le colguemos chunches. Es un espacio que debe de respetarse. Esa silla de ruedas pasa a ser parte del espacio personal o vital. Y el espacio personal o vital de cada ser humano es el que se encuentra en la extensión de nuestro brazo a todo alrededor. Es por eso que entonces debemos de, respetarles. Se me olvidaba, por ejemplo, decirles para las personas con discapacidad visual. Cuando les damos una dirección y llegamos y les decimos, siga de frente y en el rótulo coge por allá. No les dijimos nada. Em, que si están bajando gradas, que si están subiendo gradas, indicarles que hay un pasamanos. Es algo interesante porque estas personas, usted puede utilizar la palabra ver o mirar, porque ellas mismas utilizan esa palabra y de una u otra forma ven a través de los otros sentidos. Entonces a veces usted llegan y le piden a usted algo y usted se vuelve y le dice, vamos a ver. Y después se siente súper mal y dice, uy, le dije, vamos a ver, y esta persona no ve. Tranquila. No hay ningún problema. Em, no, no, no viene a constituirse en una falta de respeto. ¿Ok? Ok. También tenemos entonces, no, acá. Vamos a devolvernos un momentito. Ajá. Y, por ejemplo, cuando estamos hablando de personas con discapacidad intelectual, tratemos de hablarles con palabras comunes, pero con términos concretos, sin que tenga abstracciones. Inclusive podemos utilizar fotografías y dibujos. Explíquele una cosa a la vez. No lo chorree de cosas. Y de esa cosa que le explicó, hágale preguntas a ver si entendió. Algo muy importante es respetar su ritmo. No termine la frase de la persona que le está hablando. Si la persona que le está hablando le dice a usted, es que yo me encuentro hoy muy, y se queda ahí unos segundos y usted le dice, muy triste, muy aburrido, le está invadiendo. Respétele su ritmo. ¿Mm? Otra cosa muy importante en las personas con este tipo de discapacidad es no infantilizarles si son personas adultas. Si es una persona adulta, es una persona adulta. Y muchas de las veces, por ejemplo, una persona con síndrome de Down adulta, y entonces se le dice, venga, mi chiquito. Él no es un chiquito. Oye, venga, venga, para darle comidita. No les infantilicemos. Hablemosles de acuerdo a su edad.
porque realmente les estamos haciendo un daño y les estamos violentando. Definitivamente, no, esa falta de respeto, muchas de las veces por ignorancia, ¿verdad? Viene a constituirse hasta en una violencia. ¿Ok? Con respecto a algunos puntos que se me quedaron sin cubrir, con respecto a la discapacidad visual. Hay personas, como lo dije, con baja visión y hay personas ciegas. Personas con baja visión tienen ciertos rastros de luz, pero muchas de las veces creemos que son incapaces de tomar decisiones y no es así. ¿Les podemos ayudar? Claro que sí, podemos agrandar la letra y ojalá tipos de letra clara, no con garabatos ni gótica. Si la persona tiene esos restos visuales, podemos utilizar y ustedes pueden hacerse de ese equipo. Lupas, lámparas. Háganse de ese equipo, ténganlo ahí. Tal vez nunca lo necesiten, pero van a ser profesionales inclusivos, van a ser inclusivas, van a ser personas que están viendo más allá y que están dando una milla más. Recordemos, bueno, para las personas que ya son ciegas, existe, inclusive las personas con visión disminuida, existen los bastones y los bastones tienen diferentes colores y cada color significa algo. Y es sumamente importante que eso también lo sepamos. Ok. Por ejemplo, vamos a entregarle algún documento. Le decimos de qué se trata ese documento. Le preguntamos si necesita ayuda para leérselo yo. Perfectamente puede que nos diga, no, muchas gracias. Yo en la casa tengo quien me lo lea. Y no estamos entonces violentándole. Bien. Todos estos son tips, son consejos, son ahí, ¿verdad? Puntos medulares para que haya una adecuada y respetuosa comunicación con las personas con discapacidad. Y ustedes van a ser personas que van a tener atención al cliente. Puede que sus clientes sean estudiantes, pero tienen que encontrarse preparados y preparadas, primeramente de manera mental y emocional, y luego de manera práctica para atender estas personas y para darles la mejor atención, la atención que se merece. Espero les haya sido de provecho y sobre todo recuerde, tenemos personas enfrente, merecen todo nuestro respeto. Y parte de ese respeto implica leer y prepararnos para atenderles de la mejor manera y para tratar de minimizar, ojalá de eliminar
las barreras que el entorno les genera. Espero que tengan una linda noche.